Hola, soy María Galia Liceo y hoy les voy a presentar la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche o productos lácteos. El cuerpo humano no puede digerirla por sí sola, así que necesita una enzima llamada lactasa para poder digerir a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es una condición común que afecta a una parte significativa de la población mundial en regiones como América Latina, Asia y África. Se caracteriza por la incapacidad de un organismo para digerir la lactosa, debido a la deficiencia o ausencia de la enzima lactasa en el intestino delgado. La prevalencia en México es del 11%, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 10 mexicanos puede experimentar alergia a la lactosa. En el mundial la prevalencia es del 68%, pero esta puede variar dependiendo de la zona étnica en la que se encuentre la población. Existen 4 tipos de intolerancia a la lactosa: la intolerancia primaria o hipolactasia del adulto, la intolerancia secundaria, la intolerancia congénita o alactasia congénita y la intolerancia a la lactosa del desarrollo o intolerancia temporal en neonatos prematuros. La intolerancia primaria o hipolactasia del adulto es la forma más común de intolerancia a la lactosa, ya que es una disminución natural y progresiva de la producción de la lactasa después de la etapa de la infancia. La causa de esta intolerancia es porque hay una mutación genética en el gen LST, que es el responsable de la producción de la lactasa en el cuerpo humano. Esta inicia a partir de los 5 años, pero los síntomas se pueden presentar en la adolescencia o adultez. Los síntomas de esta intolerancia pueden ser distensión abdominal, flatulencias, diarrea y dolor o cólicos después de ingerir lácteos. La intolerancia a la lactosa secundaria no es por causa genética. Es el resultado de la inflamación en el intestino delgado que reduce temporal o permanentemente la producción de lactasa en el organismo. Las causas pueden ser infecciones gastrointestinales, enfermedad celíaca, desnutrición o el uso de antibióticos prolongados. El inicio de la intolerancia secundaria ocurre cuando el intestino se empieza a dañar y los síntomas son similares a la intolerancia primaria, solo que estos son con mayor intensidad y pueden ocurrir repentinamente. La intolerancia congénita o alactasia congénita es una intolerancia rara o poco común y esta ocurre desde el nacimiento. En este caso, el cuerpo no produce lactasa. La causa principal de la lactasia congénita es que existe una mutación en el gen LST que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2. Las personas que padecen la lactasia congénita sufren una mutación donde impide que el intestino delgado sintetice la enzima de la lactasa, por lo que cuando consumen leche en los primeros días de vida sufren síntomas severos. La segunda causa de la lactancia congénita es la herencia autosómica recesiva, que en este caso ambos padres sufren de esta mutación y se la transmiten al bebé, y entonces el bebé por consiguiente también tiene la mutación en el gen LST y tiene intolerancia a la lactosa. Y la tercera causa es el déficit funcional completo desde el nacimiento, que en este caso el bebé desde que nace tiene esta intolerancia a la lactosa o esta mutación en el gen LST que impide la síntesis de lactasa y por consiguiente no puede procesar la lactosa, que al contrario o a diferencia de la intolerancia primaria, que en la intolerancia primaria se va dando de manera progresiva y natural y no desde nacimiento, sino que en la adultez o adolescencia empieza, y en la alactancia congénita desde que el bebé nace ya la trae consigo. El inicio de la intolerancia congénita ocurre desde los primeros días de vida en conjunto con la lactancia materna. Los síntomas en esta intolerancia son diarrea severa al consumir lactancia materna o fórmula láctea, deshidratación, pérdida de peso y esto puede llegar a un riesgo de desnutrición.
El cuarto tipo o último tipo de intolerancia es la intolerancia a la lactosa del desarrollo o intolerancia temporal en neonatos prematuros. Esta intolerancia se observa en bebés prematuros en el cual el intestino no ha madurado lo suficiente para empezar a producir lactasa. A este también se le denomina estómago inmaduro. La causa de esta intolerancia es la inmadurez del intestino delgado. Esta inicia en las primeras semanas de vida del bebé, especialmente en bebés prematuros que tienen 34 semanas o menos. Los síntomas en esta intolerancia pueden ser diarrea, cólicos o mala ganancia de peso y por consiguiente una desnutrición en el bebé. El diagnóstico preciso es esencial para que no haya restricciones alimentarias innecesarias y que puedan llevar a una deficiencia nutricional en el ser humano. Por eso es esencial llevar un diagnóstico de acuerdo a la intolerancia que padezca el paciente. La prueba de hidrógeno en el alimento es una prueba no invasiva para el paciente, en donde el paciente sopla en un dispositivo y se le administra una dosis oral de lactosa de 25 a 30 miligramos y se va midiendo cada 15 a 30 minutos durante 2 a 3 horas. Si hay un aumento significativo de hidrógeno en el aliento, indica una fermentación de lactosa no absorbida por la microbiota colonial. Y si no hay un aumento significativo de hidrógeno, es porque el paciente no tiene intolerancia a la lactosa. La segunda prueba es la prueba genética, en la que se realiza un estudio donde se analiza tu ADN para saber si hay una predisposición hereditaria para no digerir bien de forma correcta la lactosa o el azúcar presente en la leche. En la prueba genética para detectar intolerancia a la lactosa se busca una mutación específica llamada CT13910, en la que dependiendo del resultado que arroje es la tolerancia que se tiene a la lactosa. Esta prueba genética sirve para saber si el paciente tiene intolerancia actualmente o si se le va a desarrollar con el tiempo o si nunca la tendrá. En el estudio de prueba genética se busca un variante en el gen llamado MCM6, que es el encargado de controlar si la producción de lactosa sigue en edad adulta o no va a haber más. Dependiendo del genotipo que arroje en el estudio, es el grado de tolerancia a la lactosa que tendrá el paciente. Si el genotipo es T/T, el paciente podrá seguir digiriendo la lactosa de forma normal. Si el genotipo es C/T, el paciente va a tolerar la lactosa de forma parcial. Y si el genotipo es C/C, la probabilidad de que sufra intolerancia a la lactosa será más alta. En esta tabla se puede observar de forma más clara la interpretación de los genotipos en el estudio de prueba genética. En la tercera prueba es la prueba de tolerancia a la lactosa. En esta prueba, como su nombre lo indica, se realiza un estudio para saber si tu cuerpo digiere de forma correcta la lactosa presente en la leche. En este estudio se miden los niveles de glucosa en sangre después de ingerir una bebida que contiene lactosa. Si los niveles de glucosa suben un poco o se quedan igual, es que es probable que tenga una intolerancia a la lactosa. Si los niveles de glucosa suben considerablemente, es que el paciente no sufre de intolerancia a la lactosa. La cuarta prueba para diagnosticar intolerancia a la lactosa es la prueba de orina, en la que se mide si el cuerpo está capaz de digerir y absorber la lactosa. En esta se mide la cantidad de glucosa presente en la orina después de ingerir una carga de lactosa. Esta prueba está basada en que si la lactosa se digiere de forma correcta, la glucosa absorbida puede aparecer en la orina. Si hay una digestión adecuada de lactasa, va a haber presencia de glucosa en la orina, por lo tanto va a haber una tolerancia adecuada a la lactosa. Y si hay una digestión incorrecta o inadecuada de la lactasa, no va a haber presencia de glucosa en orina, por lo tanto va a haber una intolerancia a la lactosa.
nutricio es una parte fundamental dentro de la intolerancia a la lactosa, ya que al tener deficiencia de lácteos o empezar a no consumirlos puede llevarlos a una deficiencia de vitaminas como calcio y vitamina D. Y nosotros como nutriólogos tenemos un papel fundamental para que este paciente no tenga deficiencias o lo lleve a enfermedades. Muchas nutriólogas o muchos estudios también recomiendan la administración de los probióticos, ya que mejoran la microbiota y esto puede aliviar los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Dependiendo de las 4 tipos de intolerancia que les mencioné en el video, es el tratamiento nutricio que este paciente va a llevar. En la intolerancia primaria o hipolactasia del adulto es una deficiencia natural y progresiva de la enzima de la lactasa. Entonces en este se tiene que llevar un tratamiento nutricio especial. Se recomienda la reducción moderada de lactosa. Esta va dependiendo de la cantidad de lácteos que consuma nuestro paciente y de qué forma los consuma, ya que cambia si los consume solos o si los combina con otros alimentos, como podría ser café con leche, avena cocida, licuados. Luego, preferencia por productos fermentados, ya que estos el cuerpo los va a digerir de mejor manera o los tolera de mayor. Uso de productos deslactosados, ya que estos no suelen afectar a estos pacientes. Y asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, ya que al disminuir la lactosa en el cuerpo puede haber deficiencia de estas 2 vitaminas. Y como nutriólogos nuestro papel es fundamental para que el paciente no lo tenga. En intolerancia secundaria, al ser la causa daño a la mucosa intestinal, se tiene que restringir temporalmente los lácteos o la lactosa hasta que la mucosa intestinal se recupere. Dependiendo de la causa es el tratamiento subyacente que se le administra. Por ejemplo, si la causa del daño intestinal fue enfermedad celíaca, pues se lleva una dieta libre de gluten para que el intestino se recupere. Y una reintroducción gradual de la lactosa cuando los síntomas disminuyan y la microbiota intestinal se mejore. La intolerancia a la lactosa congénita, al estar presente desde el nacimiento y su causa es inmadurez del intestino delgado, el tratamiento nutricio puede ir desde el nacimiento hasta la introducción de alimentos sólidos o si el bebé sigue sin digerir la lactosa posterior. En este tratamiento nutricio también se le administra a la mamá, ya que si el bebé se alimenta con lactancia materna, la dieta de la mamá es fundamental para su tratamiento. Si el bebé es alimentado con fórmula láctea, entonces solo se administra fórmula láctea sin lactosa. En cambio, si el bebé es alimentado con lactancia materna exclusiva, la dieta sin lactosa y restrictiva en su totalidad va a ser para la mamá. Si el bebé crece y se le introducen alimentos sólidos y sigue presentando intolerancia a la lactosa, entonces se le administran productos deslactosados, leche, queso, yogur libres de lactosa. Y si fuera necesario, se le administran suplementos de calcio y vitamina D a la mamá si ocurriera una deficiencia de estas 2 vitaminas y al bebé si fuera el caso. Es importante destacar que los síntomas de la intolerancia a la lactosa se pueden consumir con otras afecciones gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable o la enfermedad celíaca, lo que hace más complicado el diagnóstico y el tratamiento nutricio adecuado para esta enfermedad. En conclusión, la intolerancia a la lactosa representa un reto clínico y dietético importante, ya que los lácteos son uno de los alimentos principales que se consumen dentro de México. Nosotros como nutriólogos jugamos un papel fundamental dentro de la intolerancia a la lactosa, ya que vamos a ser los encargados de que nuestro paciente lleve una alimentación equilibrada y adecuada sin sufrir deficiencias de vitaminas, promoviendo así la salud integral
y el bienestar del paciente.